Learn Spanish every day, listen, speak, practice, and improve your language skills with us. Start practicing now. Necesitamos discutir el cronograma del proyecto. Necesitamos discutir el cronograma del proyecto. We need to discuss the project timeline. Necesitamos discutir el cronograma del proyecto. Necesitamos discutir el cronograma del proyecto. Revisemos el plan del proyecto. Revisemos el plan del proyecto. Let's review the project plan. Revisemos el plan del proyecto. Revisemos el plan del proyecto. ¿Puedes compartir los detalles del proyecto? ¿Puedes compartir los detalles del proyecto? Can you share the project details? ¿Puedes compartir los detalles del proyecto? ¿Puedes compartir los detalles del proyecto? ¿Cuál es la fecha límite para este proyecto? ¿Cuál es la fecha límite para este proyecto? What is the deadline for this project? ¿Cuál es la fecha límite para este proyecto? ¿Cuál es la fecha límite para este proyecto? ¿Quién está a cargo de este proyecto? ¿Quién está a cargo de este proyecto? Who is in charge of this project? ¿Quién está a cargo de este proyecto? ¿Quién está a cargo de este proyecto? Estoy trabajando en el informe del proyecto. Estoy trabajando en el informe del proyecto. I am working on the project report. Estoy trabajando en el informe del proyecto. Estoy trabajando en el informe del proyecto. Necesitamos asignar tareas para el proyecto. Necesitamos asignar tareas para el proyecto. We need to assign tasks for the project. Necesitamos asignar tareas para el proyecto. Necesitamos asignar tareas para el proyecto. ¿Has completado tu parte del proyecto? ¿Has completado tu parte del proyecto? Have you completed your part of the project? ¿Has completado tu parte del proyecto? ¿Has completado tu parte del proyecto? Programemos una reunión para hablar sobre el proyecto. Programemos una reunión para hablar sobre el proyecto. Let's schedule a meeting to talk about the project. Programemos una reunión para hablar sobre el proyecto. Programemos una reunión para hablar sobre el proyecto. El proyecto está progresando bien. El proyecto está progresando bien. The project is progressing well. El proyecto está progresando bien. El proyecto está progresando bien. Necesitamos mantenernos en línea con los objetivos del proyecto. Necesitamos mantenernos en línea con los objetivos del proyecto. We need to stay on track with the project goals. Necesitamos mantenernos en línea con los objetivos del proyecto. Necesitamos mantenernos en línea con los objetivos del proyecto. ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto? ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto? What is the budget for this project? ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto? ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto? El proyecto necesita más recursos. El proyecto necesita más recursos. The project needs more resources. El proyecto necesita más recursos. El proyecto necesita más recursos. Dividamos el proyecto en tareas más pequeñas. Dividamos el proyecto en tareas más pequeñas. Let's break the project into smaller tasks. Dividamos el proyecto en tareas más pequeñas. Dividamos el proyecto en tareas más pequeñas. ¿Puedes actualizarme sobre el estado del proyecto? ¿Puedes actualizarme sobre el estado del proyecto? Can you update me on the project status?
¿Puedes actualizarme sobre el estado del proyecto? ¿Puedes actualizarme sobre el estado del proyecto? El proyecto está retrasado. El proyecto está retrasado. The project is behind schedule. El proyecto está retrasado. El proyecto está retrasado. Necesitamos priorizar este proyecto. Necesitamos priorizar este proyecto. We need to prioritize this project. Necesitamos priorizar este proyecto. Necesitamos priorizar este proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? What is the main objective of the project? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿Quién liderará el equipo del proyecto? ¿Quién liderará el equipo del proyecto? Who will lead the project team? ¿Quién liderará el equipo del proyecto? ¿Quién liderará el equipo del proyecto? Establezcamos una fecha límite para cada fase del proyecto. Establezcamos una fecha límite para cada fase del proyecto. Let's set a deadline for each phase of the project. Establezcamos una fecha límite para cada fase del proyecto. Establezcamos una fecha límite para cada fase del proyecto. El proyecto requiere la aprobación de la dirección. El proyecto requiere la aprobación de la dirección. The project requires approval from management. El proyecto requiere la aprobación de la dirección. El proyecto requiere la aprobación de la dirección. Necesitamos recopilar comentarios sobre el proyecto. Necesitamos recopilar comentarios sobre el proyecto. We need to gather feedback on the project. Necesitamos recopilar comentarios sobre el proyecto. Necesitamos recopilar comentarios sobre el proyecto. El proyecto está casi completo. El proyecto está casi completo. The project is almost complete. El proyecto está casi completo. El proyecto está casi completo. Estamos esperando la aprobación final del proyecto. Estamos esperando la aprobación final del proyecto. We are waiting for the final project approval. Estamos esperando la aprobación final del proyecto. Estamos esperando la aprobación final del proyecto. Hagamos una lluvia de ideas para el proyecto. Hagamos una lluvia de ideas para el proyecto. Let's brainstorm ideas for the project. Hagamos una lluvia de ideas para el proyecto. Hagamos una lluvia de ideas para el proyecto. ¿Puedes ayudarme con esta parte del proyecto? ¿Puedes ayudarme con esta parte del proyecto? Can you help me with this part of the project? ¿Puedes ayudarme con esta parte del proyecto? ¿Puedes ayudarme con esta parte del proyecto? El proyecto avanza más lento de lo esperado. El proyecto avanza más lento de lo esperado. The project is moving slower than expected. El proyecto avanza más lento de lo esperado. El proyecto avanza más lento de lo esperado. Necesitamos identificar los riesgos en este proyecto. Necesitamos identificar los riesgos en este proyecto. We need to identify the risks in this project. Necesitamos identificar los riesgos en este proyecto. Necesitamos identificar los riesgos en este proyecto. Nuestra reunión del proyecto está programada para mañana. Nuestra reunión del proyecto está programada para mañana. Our project meeting is scheduled for tomorrow. Nuestra reunión del proyecto está programada para mañana. Nuestra reunión del proyecto está programada para mañana. Asignemos recursos para el proyecto.
Asignemos recursos para el proyecto. Let's allocate resources for the project. Asignemos recursos para el proyecto. Asignemos recursos para el proyecto. Necesitamos definir el alcance del proyecto. Necesitamos definir el alcance del proyecto. We need to define the project scope. Necesitamos definir el alcance del proyecto. Necesitamos definir el alcance del proyecto. La reunión de inicio del proyecto es la próxima semana. La reunión de inicio del proyecto es la próxima semana. The project kickoff meeting is next week. La reunión de inicio del proyecto es la próxima semana. La reunión de inicio del proyecto es la próxima semana. Por favor, envíame la propuesta del proyecto. Por favor, envíame la propuesta del proyecto. Please send me the project proposal. Por favor, envíame la propuesta del proyecto. Por favor, envíame la propuesta del proyecto. El proyecto necesita más tiempo. El proyecto necesita más tiempo. The project needs more time. El proyecto necesita más tiempo. El proyecto necesita más tiempo. Organicemos las tareas del proyecto en orden de prioridad. Organicemos las tareas del proyecto en orden de prioridad. Let's organize the project tasks in order of priority. Organicemos las tareas del proyecto en orden de prioridad. Organicemos las tareas del proyecto en orden de prioridad. ¿Quién se encargará de la documentación del proyecto? ¿Quién se encargará de la documentación del proyecto? Who will handle the project documentation? ¿Quién se encargará de la documentación del proyecto? ¿Quién se encargará de la documentación del proyecto? Soy responsable de gestionar el cronograma del proyecto. Soy responsable de gestionar el cronograma del proyecto. I'm responsible for managing the project timeline. Soy responsable de gestionar el cronograma del proyecto. Soy responsable de gestionar el cronograma del proyecto. El presupuesto del proyecto ha sido aprobado. El presupuesto del proyecto ha sido aprobado. The project budget has been approved. El presupuesto del proyecto ha sido aprobado. El presupuesto del proyecto ha sido aprobado. Revisemos los hitos del proyecto. Revisemos los hitos del proyecto. Let's review the project milestones. Revisemos los hitos del proyecto. Revisemos los hitos del proyecto. Necesitamos hacer un seguimiento del progreso del proyecto. Necesitamos hacer un seguimiento del progreso del proyecto. We need to track the project progress. Necesitamos hacer un seguimiento del progreso del proyecto. Necesitamos hacer un seguimiento del progreso del proyecto. El proyecto está adelantado al cronograma. El proyecto está adelantado al cronograma. The project is ahead of schedule. El proyecto está adelantado al cronograma. El proyecto está adelantado al cronograma. ¿Puedes preparar un resumen del proyecto? ¿Puedes preparar un resumen del proyecto? Can you prepare a project summary? ¿Puedes preparar un resumen del proyecto? ¿Puedes preparar un resumen del proyecto? Necesitamos aclarar los objetivos del proyecto. Necesitamos aclarar los objetivos del proyecto. We need to clarify the project objectives. Necesitamos aclarar los objetivos del proyecto. Necesitamos aclarar los objetivos del proyecto. El proyecto requiere colaboración de diferentes equipos. El proyecto requiere colaboración de diferentes equipos.
The project requires collaboration from different teams. El proyecto requiere colaboración de diferentes equipos. El proyecto requiere colaboración de diferentes equipos. Finalicemos el plan del proyecto. Finalicemos el plan del proyecto. Let's finalize the project plan. Finalicemos el plan del proyecto. Finalicemos el plan del proyecto. El proyecto está excediendo el presupuesto. El proyecto está excediendo el presupuesto. The project is going over budget. El proyecto está excediendo el presupuesto. El proyecto está excediendo el presupuesto. Necesitamos ajustar el cronograma del proyecto. Necesitamos ajustar el cronograma del proyecto. We need to adjust the project timeline. Necesitamos ajustar el cronograma del proyecto. Necesitamos ajustar el cronograma del proyecto. ¿Puedes redactar una actualización del proyecto para el equipo? ¿Puedes redactar una actualización del proyecto para el equipo? Can you draft a project update for the team? ¿Puedes redactar una actualización del proyecto para el equipo? ¿Puedes redactar una actualización del proyecto para el equipo? Revisemos los entregables del proyecto. Revisemos los entregables del proyecto. Let's review the project deliverables. Revisemos los entregables del proyecto. Revisemos los entregables del proyecto. El proyecto debe completarse para el próximo mes. El proyecto debe completarse para el próximo mes. The project needs to be completed by next month. El proyecto debe completarse para el próximo mes. El proyecto debe completarse para el próximo mes. ¿Quién presentará el proyecto al cliente? ¿Quién presentará el proyecto al cliente? Who will present the project to the client? ¿Quién presentará el proyecto al cliente? ¿Quién presentará el proyecto al cliente? El proyecto tiene varias fases. El proyecto tiene varias fases. The project has several phases. El proyecto tiene varias fases. El proyecto tiene varias fases. Necesitamos crear un cronograma del proyecto. Necesitamos crear un cronograma del proyecto. We need to create a project timeline. Necesitamos crear un cronograma del proyecto. Necesitamos crear un cronograma del proyecto. El equipo del proyecto necesita más apoyo. El equipo del proyecto necesita más apoyo. The project team needs more support. El equipo del proyecto necesita más apoyo. El equipo del proyecto necesita más apoyo. Asignemos roles para el proyecto. Asignemos roles para el proyecto. Let's assign roles for the project. Asignemos roles para el proyecto. Asignemos roles para el proyecto. El proyecto ha sido retrasado. El proyecto ha sido retrasado. The project has been delayed. El proyecto ha sido retrasado. El proyecto ha sido retrasado. Necesitamos cumplir con la fecha límite del proyecto. Necesitamos cumplir con la fecha límite del proyecto. We need to meet the project deadline. Necesitamos cumplir con la fecha límite del proyecto. Necesitamos cumplir con la fecha límite del proyecto. El proyecto es de alta prioridad. El proyecto es de alta prioridad. The project is a high priority. El proyecto es de alta prioridad. El proyecto es de alta prioridad. Completemos la propuesta del proyecto para el viernes. Completemos la propuesta del proyecto para el viernes.
Let's complete the project proposal by Friday. Completemos la propuesta del proyecto para el viernes. Completemos la propuesta del proyecto para el viernes. ¿Puedes revisar los requisitos del proyecto? ¿Puedes revisar los requisitos del proyecto? Can you check the project requirements? ¿Puedes revisar los requisitos del proyecto? ¿Puedes revisar los requisitos del proyecto? Necesitamos obtener la aprobación para los cambios del proyecto. Necesitamos obtener la aprobación para los cambios del proyecto. We need to get approval for the project changes. Necesitamos obtener la aprobación para los cambios del proyecto. Necesitamos obtener la aprobación para los cambios del proyecto. El proyecto está dentro del presupuesto. El proyecto está dentro del presupuesto. The project is within the budget. El proyecto está dentro del presupuesto. El proyecto está dentro del presupuesto. Necesitamos centrarnos en los objetivos del proyecto. Necesitamos centrarnos en los objetivos del proyecto. We need to focus on the project objectives. Necesitamos centrarnos en los objetivos del proyecto. Necesitamos centrarnos en los objetivos del proyecto. Organicemos una reunión de revisión del proyecto. Organicemos una reunión de revisión del proyecto. Let's organize a project review meeting. Organicemos una reunión de revisión del proyecto. Organicemos una reunión de revisión del proyecto. El equipo del proyecto está trabajando duro. El equipo del proyecto está trabajando duro. The project team is working hard. El equipo del proyecto está trabajando duro. El equipo del proyecto está trabajando duro. Necesitamos terminar el informe del proyecto. Necesitamos terminar el informe del proyecto. We need to finish the project report. Necesitamos terminar el informe del proyecto. Necesitamos terminar el informe del proyecto. ¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto? What are the next steps for the project? ¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto? El proyecto necesita más planificación. El proyecto necesita más planificación. The project needs more planning. El proyecto necesita más planificación. El proyecto necesita más planificación. Hagamos un seguimiento de las tareas del proyecto. Hagamos un seguimiento de las tareas del proyecto. Let's follow up on the project tasks. Hagamos un seguimiento de las tareas del proyecto. Hagamos un seguimiento de las tareas del proyecto. El alcance del proyecto ha cambiado. El alcance del proyecto ha cambiado. The project scope has changed. El alcance del proyecto ha cambiado. El alcance del proyecto ha cambiado. Necesitamos finalizar el presupuesto del proyecto. Necesitamos finalizar el presupuesto del proyecto. We need to finalize the project budget. Necesitamos finalizar el presupuesto del proyecto. Necesitamos finalizar el presupuesto del proyecto. ¿Puedes darme una actualización sobre el proyecto? ¿Puedes darme una actualización sobre el proyecto? Can you give me an update on the project? ¿Puedes darme una actualización sobre el proyecto? ¿Puedes darme una actualización sobre el proyecto? El progreso del proyecto está en línea con lo previsto. El progreso del proyecto está en línea con lo previsto. The project progress is on track. El progreso del proyecto está en línea con lo previsto.
El progreso del proyecto está en línea con lo previsto. Asignemos las tareas finales para el proyecto. Asignemos las tareas finales para el proyecto. Let's assign the final tasks for the project. Asignemos las tareas finales para el proyecto. Asignemos las tareas finales para el proyecto. El proyecto necesita más recursos para completarse. El proyecto necesita más recursos para completarse. The project needs more resources to be completed. El proyecto necesita más recursos para completarse. El proyecto necesita más recursos para completarse. Deberíamos documentar todos los cambios del proyecto. Deberíamos documentar todos los cambios del proyecto. We should document all the project changes. Deberíamos documentar todos los cambios del proyecto. Deberíamos documentar todos los cambios del proyecto. ¿Cuáles son los hitos clave de este proyecto? ¿Cuáles son los hitos clave de este proyecto? What are the key milestones for this project? ¿Cuáles son los hitos clave de este proyecto? ¿Cuáles son los hitos clave de este proyecto? Hagamos un seguimiento diario de las tareas del proyecto. Hagamos un seguimiento diario de las tareas del proyecto. Let's track the project tasks daily. Hagamos un seguimiento diario de las tareas del proyecto. Hagamos un seguimiento diario de las tareas del proyecto. Necesitamos asegurarnos de que el proyecto cumpla con la fecha límite. Necesitamos asegurarnos de que el proyecto cumpla con la fecha límite. We need to ensure the project meets the deadline. Necesitamos asegurarnos de que el proyecto cumpla con la fecha límite. Necesitamos asegurarnos de que el proyecto cumpla con la fecha límite. El equipo del proyecto está teniendo una reunión. El equipo del proyecto está teniendo una reunión. The project team is having a meeting. El equipo del proyecto está teniendo una reunión. El equipo del proyecto está teniendo una reunión. Estamos enfrentando algunos desafíos con el proyecto. Estamos enfrentando algunos desafíos con el proyecto. We are facing some challenges with the project. Estamos enfrentando algunos desafíos con el proyecto. Estamos enfrentando algunos desafíos con el proyecto. El proyecto está actualmente en la fase de planificación. El proyecto está actualmente en la fase de planificación. The project is currently in the planning phase. El proyecto está actualmente en la fase de planificación. El proyecto está actualmente en la fase de planificación. Confirmemos los requisitos del proyecto. Confirmemos los requisitos del proyecto. Let's confirm the project requirements. Confirmemos los requisitos del proyecto. Confirmemos los requisitos del proyecto. Necesitamos revisar los riesgos del proyecto. Necesitamos revisar los riesgos del proyecto. We need to review the project risks. Necesitamos revisar los riesgos del proyecto. Necesitamos revisar los riesgos del proyecto. El proyecto se completará en etapas. El proyecto se completará en etapas. The project will be completed in stages. El proyecto se completará en etapas. El proyecto se completará en etapas. ¿Puedes proporcionar un informe de estado del proyecto? ¿Puedes proporcionar un informe de estado del proyecto? Can you provide a project status report? ¿Puedes proporcionar un informe de estado del proyecto? ¿Puedes proporcionar un informe de estado del proyecto? El proyecto requiere financiación adicional. El proyecto requiere financiación adicional. The project requires additional funding.
El proyecto requiere financiación adicional. El proyecto requiere financiación adicional. Necesitamos monitorear el proyecto de cerca. Necesitamos monitorear el proyecto de cerca. We need to monitor the project closely. Necesitamos monitorear el proyecto de cerca. Necesitamos monitorear el proyecto de cerca. Thank you for watching. Subscribe to our channel and turn on notifications to stay updated with new videos and continue your English learning journey.